Son hermosos los consejos y muy valiosos que se nos dan en el transcurso de esta semana en el estudio del crisol con Cristo. Y los ejemplos más poderosos de mansedumbre, justamente en el tiempo del crisol, nos los dio Cristo Jesús. Cuando Él dijo claramente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué palabras tan perfectas, qué palabras tan dicientes. Hallaremos descanso para nuestra alma cuando nosotros aprendemos a ser mansos y humildes de corazón. Cuando no esperamos nada recíproco, cuando no esperamos alabanzas ni glorias. Y esto nos lleva justamente al consejo que dio Pedro en Primera de Pedro, el capítulo 2. Los versículos 18 al 25, donde describe cómo respondió Jesús al trato injusto y doloroso. Un ejemplo que nos da para que sigamos sus pisadas. Son principios claros en la vida de Cristo, llenos de mansedumbre, de humildad, en medio no de los momentos agradables de la vida, sino justamente en el momento del crisol. Es terrible cuando alguien trata o nos trata injustamente. Y es aún más doloroso cuando somos nosotros quienes recibimos a ese tipo de trato. Por lo tanto, debemos arreglar las cosas. No es fácil vivir así y no es imposible. Acerquémonos a aquel que hemos ofendido o a aquel que nos ha ofendido para arreglar las cosas. Pedro, inspirado por la vida de Jesús, nos sorprende al decirnos que mediante la gloria de Dios arreglemos las cosas. Ese es todo el asunto de la mansedumbre que nosotros debemos mostrar en nuestra vida. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos o que tal vez piensen o hagan algún tipo de dolor profundo en nuestra vida. Eso no nos debe turbar. Por el contrario, la unión con Cristo, nuestra íntima comunión con el Espíritu Santo, nos dará el suficiente soporte para aguantar este tipo de situaciones. Si nos dicen palabras violentas, no repliquemos jamás con el mismo espíritu. Porque como dice Proverbios el capítulo 15 y el versículo 1, la blanda respuesta quita la ira. Y hay un poderoso punto esencial en el silencio. A veces las palabras que se dicen al que está enfadado no sirven sino para exasperarlo más. Pero pronto se desvanece el enojo contestando con el silencio, con un espíritu cariñoso, con un espíritu paciente, demostrando el carácter de Cristo. Es así como si nos tratan mal, si nos censuran, sin ningún motivo, en vez de replicar con enojo, repitamos las grandes promesas de Dios. Porque la fortaleza del carácter no se revela mediante los sentimientos que manifestamos a causa de la injusticia o de los malos tratos, sino justamente la fortaleza del carácter se demuestra en el dominio propio, en el firme control ejercido sobre una emoción fuerte, manifiesta dentro del carácter y dentro de la onda del Espíritu de Jesús. Por lo tanto, se nos da una promesa. El vencedor recibirá el fruto del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios. Es decir, volverá al estado en el cual estuvo Adán y Eva antes de pecar, que comían del árbol de la vida para renovar y alargar sus vidas. Esa y casi nada, no hay nada por encima de eso, es la recompensa que se le dará al vencedor, al cristiano trabajador, al cristiano abnegado que pelea diariamente la dura batalla de la fe. Deberíamos estar luchando noblemente para alcanzar la victoria, porque
a todos los que combaten legalmente no se les concede simplemente la gracia de Dios, se les concede mucho más, se les concede la vida eterna. Permitamos que el Señor actúe en nosotros y nos dé la mansedumbre y la templanza para mantener la boca cerrada cuando a nosotros se nos insulta, manifestando un espíritu manso y humilde de corazón. Que el Señor les bendiga.